Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde nuestro hogar de la ciudad de Mar del Plata, Ministerio Agua de Vida a las Naciones, hacia todo el mundo. Los pastores Juan y Sonia Calvo, estamos aquí para poder entablar una conversación, para hablar de las cosas del Señor en este día, un día del Señor. Así que Dios los bendiga, sean bienvenidos. A medida que se vayan a ir conectando, los vamos a ir saludando. Un domingo más, aquí estamos en domingo especial hoy, domingo especial. Hay alegría en el pueblo argentino. El pueblo argentino necesitaba una alegría con todo lo que está pasando en este tiempo, la pandemia y tantas cosas que realmente nos han opacado. Bueno, la selección argentina nos ha dado una alegría después de 28 años, campeones de América, y eso, bueno, eso trae alegría al pueblo, por lo menos para tener unos momentos mejores, porque hemos pasado por montones de momentos difíciles y esto ayuda, así que estamos muy agradecidos a Dios por todo y damos gracias por este tiempo de refrigerio que nos ha dado el Señor. Sabe de que los argentinos somos muy, muy futboleros, y bueno, nos faltaba algo así, ¿no es cierto? Así que más que contento, así que los saludamos en la paz del Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Qué alegría es poder estar con ustedes juntos en esta transmisión. Y bueno, hoy un poquito los dos medio con la garganta ahí, con algunos temitas. Así que bueno, tenemos unos caramelitos acá por cualquier cosa, el agüita. Porque bueno, con estos fríos, lo primero que se embroma es la garganta, ¿no? Así que bueno, sepa disculpar si nos escucha ahí hacer algún ruidito con la garganta. Así que bueno, un día muy frío, pero lindo, con sol. Sí, estamos muy felices porque más allá de que sea un deporte, es una alegría para nuestro país y bueno, nos hace olvidar un poco, aunque sea por un rato, el tema de la pandemia y de otras cosas también, ¿no? Así que, bueno, usted ahí puede ir empezando a compartir a su contacto, en sus grupos, esta transmisión, donde el Señor nos va a hablar como cada domingo. Necesitamos realmente escuchar la voz de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo pueda, digamos, transmitir el mensaje, ¿no?, a nuestro corazón, a nuestra alma, que Él pueda poner convicción de pecado en cada uno de nosotros y en ustedes, para que realmente nos deje una enseñanza, la palabra, y la podamos poner por obra, ¿no? Porque no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de su palabra y digamos que si vamos a activar nuestra fe, siempre tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo, que Él sea el que active nuestra fe, ¿no? No nosotros activamos, porque a veces uno escucha que la gente dice, activo mi fe. En realidad uno tendría que decir, Espíritu Santo, activa mi fe en mí, ¿no? Porque Él es el dador, ¿no? Él es el consolador, Él es el paracleto, es el que nos ayuda en todo. Entonces, que realmente el Espíritu Santo en este día pueda activar nuestra fe para que nos pueda enseñar el Señor a ver las cosas que no son como si fueran, porque dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, o sea, eso habla de la fe también, ¿no? De la fe digamos, en marcha, ¿no? Porque a veces decís, yo tengo fe, como la canción, una canción muy famosa, pero cuando nos viene la prueba, no sabemos dónde se fue la fe, ¿no? Y nos pasa a todos, así que bueno, que en este día podamos abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. Así que yo voy a compartir el link, voy a empezar a compartir en las redes, usted haga lo mismo y empiece a compartir ahí, amén. Amén, amén. Así que bueno, esperando que los demás se vayan conectando, saludamos a Matías, a Susi, Dios te bendiga, a todos los que se van a ir conectando. Muchos de nosotros hemos cambiado y tal vez la foto del Face, hemos puesto ahí de la selección argentina, en los chicos, bueno, que tanto tiempo les costó, tanto tiempo pasó
para esta alegría, ¿no es cierto? Y más ganarle allí a nuestros rivales, ¿no? Rivales, digamos, de años, de siempre, que es la selección de Brasil, que es una selección muy buena. Hemos visto de que todo hay rivalidad, pero esto no ha llevado a cosas mayores. Vimos después el abrazo de muchos de los jugadores brasileños aún con los jugadores argentinos. Y eso, bueno, ve que es como un signo de esperanza lo que es también en lo que es el deporte, que no, no a la violencia, ¿no? Y bueno, es una rivalidad que por años, y esta vez le tocó a Argentina y nos dio una alegría, nos dio una alegría. Necesitamos tal vez tener este tipo de alegría por todas las situaciones que está pasando Argentina, no solo Argentina, sino todo el mundo. Es un poco de distracción, pero no olvidarnos de que todavía seguimos cuidándonos. Sí, la Copa de hace 28 años. Sí, 28 años de que no teníamos un campeonato aquí en Argentina. Y esto, bueno, nos da esperanza para lo que es el Mundial también, ¿no es cierto? De que esta selección también pueda arribar al Mundial así con tantas ganas y todo. Y lo que sí, de todo esto, creo que los festejos por ahí se pasaron un poco en de que es del cuidado. Hemos visto un montón de gente sin cuidarse, también desbordado por la alegría, pero ojalá que todo esto no dispare los contagios, porque todavía estamos ahí con los contagios y de Yapa estamos en la lucha, ¿no? De que no se desparrame lo que es la cepa delta, porque esa es muy contagiosa, así que debemos de seguir cuidándonos. Todavía hay mucha gente que se está contagiando. Hace unos días creo que hayan muerto 2 pastores hace poco, en esta semana, también por el COVID. Y bueno, o sea que es de tener cuidado. Saludamos allí, creo que está el hermano Cárdenas, me parece que es de Chile. Nos saludamos allí los hermanos chilenos. Dios los bendiga grandemente allí, a su ministerio, a sus pastores. Y bueno, a seguirse cuidando, que todavía esto no ha terminado. Todavía tenemos un tiempo por delante de seguir cuidándonos. Bueno, domingo, 18 horas, ya estamos aquí. Algunos todavía no se han conectado. Han aprovechado el día lindo, para salir, por ahí para pasear, para visitar a su familia, para tener un tiempo de esparcimiento. En algunos momentos estarán volviendo y se estarán conectando. Hoy tenemos un mensaje que nunca lo prediqué, este mensaje en ese sentido, hacia lo que de lo que el Señor nos orienta en la palabra, se llama Testigos de Piedra. Es un pasaje que muchos lo usamos, que está en Josué, pero no hemos leído también el contexto, y habla también de los celos de Dios y de lo que es la idolatría, y lo que es la idolatría, y de cómo Dios puede hacer cualquier cosa, por eso se llama testigo de piedra, algunos las piedras serán testigos de lo que nosotros hablamos o concertamos con Dios. Eso nos hace entender a nosotros de que Dios está más allá de todos los conocimientos de lo que es la ciencia y la física. Acuérdense que rompe todos los parámetros. Dios es el creador de la ciencia, de la física, pero puede pasar por encima de todo ello. Nuestro Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Entonces Él tiene el poder para poder hacer cualquier cosa. Yo siempre digo que, una frase que a veces ha sido controversial, ¿no? Que Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, ¿no? Hace lo que se le da la gana, porque Dios es Dios. ¿Quién le puede decir a Dios, no hagas esto o no hagas aquello? Nosotros tenemos que entender de que nosotros somos finitos, muy pequeños, pero así también como somos tan
tan pequeños, también somos tan grandes en lo que es nuestra soberbia, nuestra desobediencia y nuestro orgullo, que es todo lo que nos juega en contra de lo que es la obediencia a Dios, el sometimiento a Dios, y lo que nos cuesta a nosotros, los hombres. Así que vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios y usted va a ver a veces el paralelismo que hay entre las palabras dichas en el Antiguo Testamento y las que han dicho en el Nuevo Testamento, dichas por el mismo Señor Jesucristo, y cómo tienen que ver una palabra con la otra. Acuérdese usted que la palabra de Dios, la Biblia, es la profecía más certera, es la profecía más certera, y todo lo que se anunció en el Viejo Testamento se ha cumplido casi en su totalidad en el Nuevo Testamento. Todavía hay cosas que se tienen que cumplir, que casi ya no competen a la iglesia. Digamos que la mayoría de las profecías que han sido escritas en base a la iglesia están casi todas cumplidas. Falta todavía lo que es con el pueblo de Israel. Nosotros estamos bordeando los últimos tiempos. No podemos decir a ciencia cierta porque no tenemos fecha de cuándo vendrá el Señor, pero sabemos que el Señor vendrá. Tenemos señales que se han cumplido, vemos en la sociedad, vemos en el hombre, en el ser humano, los cambios de carácter, vemos que el hombre es amador de sí mismo, avaro, contencioso, malo, ¿cómo podríamos decir? Codicioso, odioso, montones de cosas, violento. Y ya se está cumpliendo en parte de lo que dice la profecía, cómo va a ser el hombre en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que vivir como tal, como que si Cristo viniese hoy, pero también con proyección como si Cristo viniese dentro de 100 años. No estancarnos en lo que es la preparación y la proyección hacia un futuro, pero sí viviendo nuestra relación con Dios como si Cristo viniese ahora, porque eso es lo que Dios quiere, que mantengamos nuestra relación con Él y que podamos nosotros entender de que el Señor está a las puertas. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para perder en boberías y en cosas de hombre. Y Dios es un Dios celoso, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y es lo que Dios está precisando en este tiempo, y que nos dejemos de cosas que a Dios los ofende. Y además que la iglesia tiene que dar testimonio, ¿no? Tiene que dar ejemplo, ¿no? Somos nosotros los redimidos, los que teníamos una vieja vida, ¿no? Hoy tenemos a Cristo, comenzamos un nuevo camino. Y nosotros somos los que tenemos que luchar contra nuestros pecados, contra nuestra carne, contra nuestras debilidades, crucificándolas, ¿no? Ahí en la cruz del Calvario cada día, porque somos todos pecadores, como siempre decimos, pero están los que son pecadores como todos nosotros, pero están los que practican el pecado y que no se arrepienten. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios es un Dios santo, ¿no? Como siempre decimos, y muy celoso. Así que realmente a tener un testimonio íntegro, ¿no? Los creyentes, especialmente las cabezas, ¿no? Los que tienen la responsabilidad, digamos, de llevar adelante, de enseñar la palabra, los maestros. Es para toda la iglesia en general, pero más responsabilidad sobre los siervos, ¿no? Que son los encargados, los administradores, digamos, de la Grey, que Dios puso, ¿no? De carne y hueso para poder administrar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que dar ejemplo, porque si nosotros no damos ejemplo, no podemos decirle al mundo, ¿qué le vamos a predicar al mundo? ¿Qué le vamos a decir a la gente del mundo si nosotros no damos el ejemplo? Así que cada palabra que usted escucha, atesórela, mastíquela, haga, digamos, el movimiento de la deglución, tráguela, asimílela, y que realmente es la palabra de Dios
la podamos poner por obra y en nuestra vida diaria, mañana cuando salimos a trabajar, cuando tenemos que estar con gente que por ahí no es creyente, ahí tenemos la oportunidad para nosotros, digamos, demostrar realmente que hemos nacido de nuevo, porque si nosotros vamos a donde hay gente que no tiene a Cristo y nosotros hacemos practicamos las mismas obras que ellos, entonces ¿dónde está la diferencia, no? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Entonces nosotros tenemos que poner por obra, ¿no? Y ser oidores y hacedores de la palabra, amén. Así que bueno, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, vamos a orar, así ya empezamos, después los hermanos se irán agregando a la transmisión. Amén. Así que vamos a orar, así el tiempo no se nos escapa y podemos llevar adelante lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Así Amén. que tomemos un momento de oración y entreguemos este tiempo al Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este día, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, para servirte a ti. Te glorificamos, Señor. Te damos lugar en nuestras vidas, Señor. Mis hermanos te dan lugar en sus hogares, en su familia, en sus corazones en esta hora. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Por eso en esta hora, Padre, nos arrepentimos de toda falta, de todo pecado. Sí, si en algo te hemos fallado en esta semana, Señor, en este día, Padre, queremos arrepentirnos y pedirte perdón por cada uno de esos pecados, Señor. Perdónanos, Señor, de corazón. Límpianos ahora, Señor. Lávanos, Señor. Saca de nosotros, Señor, toda mala actitud, toda mala intención, Señor, toda, Señor, obra de la carne, Señor, todo aquello que, Señor, que nos cuesta cambiar, Señor, que hemos reconocido, Señor, nuestros pecados, pero tal vez, Señor, volvemos a caer siempre en lo mismo, nos cuesta cambiar, Señor, nos enfriamos en este tiempo de pandemia donde las reuniones tal vez no son mayormente presenciales, nos hemos enfriado, nos hemos desenchufado, nos hemos dejado de comunicar, Señor. Por eso en esta hora, Padre, ayúdanos hoy más que nunca. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, con desesperación de ti, Señor. Por eso te pedimos que tengas misericordia y tengas piedad de la iglesia, Señor, de los siervos, de los pastores, de los líderes, de todas las personas que están encargadas de obra, que tienen una responsabilidad, Señor, pastorear la grey, Señor, administrar ese rebaño, conducirla, Señor, por aguas de reposo, Señor, por caminos, Señor, que llevan a la vida, caminos de salvación. Señor, que realmente, Padre, tú nos des sabiduría de lo alto, temor de Dios en nuestros corazones, para que podamos hacer tu perfecta voluntad, que podamos ser hijos obedientes en este tiempo, Señor. Es un tiempo difícil, la cual la iglesia también lo está viviendo, Señor. Es un tiempo donde la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice el amor de muchos se enfriará, no solamente habla de la gente del mundo, habla de nosotros como iglesia. Señor, a veces los frutos que tenemos, Señor, realmente, y las conductas que tenemos, las actitudes que tenemos, avergüenzan a Dios. Señor, a veces decimos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, Señor, pero con nuestros hechos, Señor, demostramos lo contrario. Demostramos, Señor, que todavía no ha habido una transformación en nuestras vidas. Todavía no hemos tenido un encuentro personal contigo. Ha sido un encuentro de oído. Han sido un encuentro porque otro nos llevó, porque otro nos obligó a hacer la oración de entrega. Señor, nos acercamos a la iglesia, nos congregamos, Señor, pero todavía no hay un cambio, Señor. No hay, Señor, un camino diferente en nuestra vida. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a pensar, a meditar en esto, Señor, si realmente estamos haciendo las cosas bien. Hoy es el momento, este es el momento, Señor, para arrepentirnos, para revertir, Señor, para perdonar, para soltar perdón de Dios, para perdonarnos a nosotros mismos también por las cosas que hemos hecho, Señor, para poder restaurar nuestras vidas, restaurar nuestro hogar, nuestra familia, Señor, restaurar en la iglesia, Señor, en nuestros ministerios. Hoy es el momento, Señor. Siempre la cruz está abierta, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que realmente al escuchar tu palabra, Señor, se abran nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, y podamos decir, esta palabra significaba esto.
Qué revelación que viene del cielo, y que esa revelación sea profunda, Señor, en nuestras vidas, para que realmente, Señor, haya cambios, haya transformaciones, Señor, digamos, del viejo hombre, de la vieja mujer, Señor, para que ese hombre interior, Señor, vaya creciendo, Señor, hacia la estatura de Cristo, lo que dice tu palabra. Señor, te glorificamos. Señor, y ahora, Padre, atamos todo poder de las tinieblas, todo ataque, Señor, que quiera venir en nuestras vidas, todo ataque sobre la vida de mis hermanos, sobre las redes sociales, sobre la señal de Wi-Fi, de Internet. En el nombre poderoso de Jesús rechazamos y resistimos y echamos fuera, Señor, de la iglesia todo aquello que no sea tuyo, Señor, toda potestad, toda tiniebla, todo principado, todo gobernador, Señor, tiene que retroceder ahora, Señor, porque estamos invocando tu nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, Señor. Las huestes de maldad, Señor, tienen que retroceder y se postran, Señor, delante de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque eres poderoso, Señor, poderoso para deshacer las obras del diablo, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias en este día. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de mis hermanos que están escuchando, los que van a escuchar en diferido. Señor, tu Espíritu Santo los esté tocando allí mismo donde están, allí mismo en sus hogares, allí mismo donde están sentados, donde están caminando en sus hogares, tal vez están en sus vehículos, donde sea que vayan a escuchar esta palabra, tu Espíritu Santo los esté tocando. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a la hermana Claudia. A la hermana Claudia, a Berta, mi tía Berta, a la hermana Lidia y a todos los demás que se van conectando. Dios los bendiga grandemente. Bien, lo que es, ¿no? Yo estaba escuchando recién la oración y yo me imaginaba cuando los discípulos se juntaban y oraban, ¿no? Y oraban para que el Señor los librara de los enemigos, para que el Señor los librara de ese tiempo de Nerón, de los perseguidores de la iglesia en aquel tiempo, y de que el Señor le dijera, bueno, mira, Señor, de que este viaje que vamos a hacer en barco no se hunda el barco y no pase esto. Y hoy nos encontramos orando para que no se corte la señal de internet, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Saludamos al hermano Tito, Dios te bendiga, Tito, grandemente. Y es en parte un poco gracioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos oraban para que los perseguidores no los mataran, o los perseguidores tal vez no los apresaran, y hoy a veces oramos, fíjese en la libertad, a esto es lo que voy, la libertad que gozamos hoy, que oramos para que no se corte la señal de internet, no para que ningún loco mesiánico nos tire una bomba o nos mate de un tiro, ¿no es cierto? Algún que está en contra de lo que es la parte de religión. Y esta es la diferencia, ¿no? Entonces, si podemos entender el concepto de libertad, que tenemos hoy, oramos al Señor para que el Señor guarde las ondas. El Señor se tenía que preocupar antes de que sus discípulos no fueran aserrados, lanceados, crucificados. Y hoy el Señor nosotros le pedimos que se preocupe de que nos guarde el internet para que la onda llegue. Los tiempos han cambiado, pero el mensaje no, el mensaje es el mismo. Creo que es el mismo, por lo menos es el que nosotros estamos predicando. El mensaje de verdad, el mensaje que está escrito en la palabra. Tal vez muchos no han conservado la pureza del mensaje. Y tal vez tendríamos que orar para que el Señor haga volver a aquellos a las sendas antiguas. Como yo decía, yo estudiando en este tiempo, viendo la infinidad de dioses que hay en este mundo, creo que ya India tiene casi 1 millón de dioses, hasta las vacas son dioses, las ratas, los monos, cada uno tiene sus dioses, y nosotros viendo y criticando, en buen sentido, diciendo, bueno, mirá la adoración que tienen estas personas hacia los animales, hacia objetos inanimados, y los ponen algunos como dioses, algunos que no han existido, otros tal vez han vivido, pero otros no han existido. Y uno dice,
Qué locura, ¿no? Dice, se escucha entrecortado. Pues Bueno, revisen el Wi-Fi. Revisen el internet ustedes. O salgan y vuelvan Claro, a entrar. o si no, bueno, algún otro hermano que nos digan si realmente... Acá está bien la señal. Si se escucha entrecortado todo o es solamente la hermana. Así, si es nuestro, a ver si lo podemos solucionar. Y, como decía, y a veces nosotros nos quejamos de que tienen tanta cantidad de dioses y le hablan a tantos dios para esto. Y si uno ve en los predicadores modernos, que tienen diferentes dioses, tienen los dioses de la prosperidad, los dioses de la provisión, el dios de esto, el dios de aquello, el dios de la multiplicación. Y se podría decir de que también tenemos, yo no me cuento, tienen, pongámoslo así, ¿no? Que le dan demasiada importancia a Dios en ciertas cosas, siendo que Dios es Dios de todas las cosas, no solamente Dios de la prosperidad ni de la provisión. Dios no es solamente un Dios de milagro. Los milagros son parte de la unción, los milagros son parte del poder de Dios, los milagros son parte de lo que Dios hace para demostrarle al incrédulo de que Él es verdadero. El cristiano que ya conoce a Dios, en parte, no necesitaría los milagros, aunque sí lo necesitaría porque hay gente enferma y Dios sigue haciendo milagros hoy. Pero que no sea eso, digamos, el estandarte, los milagros, la prosperidad, el dinero y la provisión. Entonces, hay veces que ciertos predicadores carismáticos, neopentecostales, parece que tuvieran distintos dioses y cantidad de dioses. ¿Por qué? Porque a Dios lo encierran, lo encasillan solamente en el que es un Dios de provisión, un Dios de prosperidad. Y Dios es mucho, mucho, mucho más que eso. Así que tenemos que entender de que nosotros mismos por ahí podemos estar entrando en adoraciones falsas y creencias falsas y podemos hacer pequeños dioses dentro de nosotros o hacer dioses de los hombres. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24, un libro muy conocido, y en este pasaje hay un verso que es muy conocido, que todos lo nombramos y lo usamos, y a veces no lo ponemos por obra, porque a veces también nosotros hacemos de la palabra un latiguillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo tomamos. Sin embargo, tenemos que ver el contexto, por qué se dijo, y en Cristo somos más que vencedores, y a veces decimos, reprendemos al diablo, ¿no es cierto? Y el diablo huirá de vosotros, resistir, pero todos lo resisten. Pero si vemos que el texto es más largo, dice, algo que al hombre no le gusta, dice, someteos a Dios. Y a veces se usan partes de la palabra y no se usa completo, porque la palabra completa es someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El sometimiento de Dios habla de un sometimiento en su totalidad. Entonces la autoridad de Dios y su presencia estaría en nosotros, y el diablo no soporta la presencia de Dios y huiría de nosotros. No porque lo que nosotros le podamos decir al diablo. Nosotros, acuérdense que la autoridad nuestra no se basa en nosotros, sino en la cruz, en la obra de Cristo. Cristo venció allí en la cruz de Calvario a Satanás, y esa autoridad se la dejó a la iglesia, pero una iglesia santa, una iglesia en santidad, no una iglesia mediocre en el espíritu. Una iglesia mediocre en el espíritu no tiene autoridad para echar los demonios ni para resistir al diablo. Por eso es de que hoy muchas iglesias padecen, y realmente hay tantas mezclas dentro de la iglesia. El paganismo invade las iglesias con bailes, con cierto tipo de danza, con cierto tipo de liturgia que no corresponden a lo que es la iglesia de Cristo. Es como que hay iglesias dentro de iglesias, claro, ¿no? Pequeñas iglesias dentro de la iglesia, pero que no condicen con la palabra, ¿no? Estaría
bien de que muchos se interiorizaran lo que es la iglesia cristiana y qué nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos judíos y no tenemos que judaizar la iglesia. Acuérdense que la historia de los judaizantes no es de ahora, sino ya comenzaba en los tiempos de Pablo. ¿Se acuerda? Con la lucha con Pedro y con tantos aquellos que querían contaminar a la iglesia de Cristo creciente con cosas que no tenían que ver con lo que es la iglesia de Cristo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Josué, después vamos a leer Deuteronomio y después vamos a leer Lucas. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Del verso Josué 24, del verso 13 en adelante. Dice así, hasta el verso 28 vamos a leer. Y os di tierra por la cual nada trabajaste. Os di tierra. A nosotros nos dio tierra por la que nada hemos trabajado. Y poner en la tierra que el Señor nos dio son las posesiones espirituales y lo que es el reino de los cielos. Nosotros no trabajamos para conseguir el reino de los cielos, sino el que hizo todo el trabajo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste, coméis. El Señor nos ha provisto todo, y allí al pueblo de Israel, el Señor les había provisto todo. Él había vencido a los pueblos, Él era el que le entregaba a las naciones que se oponían al pueblo, y Él les daba la victoria. No era por la gran santidad del pueblo de Israel, no era por el gran poder de Israel, sino era por la misericordia de Dios. Ahora pues, le dice Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una palabra clásica que siempre decimos nosotros, pero hay un contexto. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Tal cosa ha hecho con nosotros, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Dice, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Tremendo aquí, no podéis servir a Jehová, dice, porque Él es Dios santo. Le estaba diciendo que sin santidad era imposible servir a Jehová. Dios es celoso, no sufrirá vuestras rebeliones, dice, y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos. Fíjense lo que aquí pasa. Verso 22. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y acá se ganan los testigos de Jehová también, ¿no? Quitad pues ahora
los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatuto y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Tremenda palabra, ¿no? Y tremendo lo que Josué dice, inspirado por Dios aquí, ¿eh? Y vamos a ver, para entender esto, en Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio, capítulo 19, creo que es 19:15, y fíjense la ley que existía en ese tiempo, establecida para este tipo de pactos. Leyes sobre el testimonio, ¿no? Habla, ¿no? Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esa es la Amén. forma, ¿no? Amén. Y aquí vemos todo Josué lo que relata, ¿no? Lo que relata de lo que el Señor había hecho con el pueblo, ¿eh? No solo ahí, con los amorreos, con los jebuseos, con los eteos, todos los teos que había, el Señor se los sacaba, ¿eh? Y el Señor sabía de que el pueblo era un pueblo inmoral, y un pueblo que siempre se estaba volviendo otros dioses, era un pueblo mentiroso, y por eso es que falto de su palabra, y Josué les hacía recordar de a dónde lo había sacado el Señor, qué era lo que él había hecho con ellos. Dice: ustedes antes les servían a otros dioses, ustedes antes les servían a los dioses de sus padres, del otro lado del río, del otro lado, donde en el tiempo de Abraham, los padres de Abraham que servían aún a otros dioses. Y sabemos de que a Dios tuvo un problema con Abraham, porque cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a entregar, a la tierra que fluye leche y miel, y sin embargo Abraham no obedeció en su totalidad, se llevó a su sobrino y a su padre, y él tiene que esperar que su sobrino se vaya a un lado y que su padre muera. ¿Por qué? Porque su padre adoraba a otros dioses, y eso influía en la vida de Abraham, porque siempre aquel de las costumbres antiguas, los hijos respetaban mucho el patriarcado, respetaban mucho a sus padres, y ellos compartían la religión de sus padres. Entonces ellos, aquí Josué le dice: mire, que ustedes antes adoraban a otros dioses, aún adoraban a los dioses que estaban en la tierra por donde ustedes pasaban, siempre estaban adorando dioses, porque Dios los sacó a ustedes, los sacó de la tierra de Egipto, los guardó con grandes señales, los guardó durante todo el camino, les dio de comer, les dio ropa, les dio sustento. Jehová arrojó delante de todos ustedes a todos los enemigos que habitaban la tierra, todo para que sirvieran a Él, que lo sirvieran a Dios. Entonces Josué los confronta, y Josué los confronta y le dice: ustedes no pueden servir a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que había pasado. Ustedes no pueden servir a Dios, porque Dios es un Dios santo. Fíjense, si hoy Dios se presentara y entonces en este momento, si se presentara y dijera, nos confrontara a nosotros de esta forma y nos dijera: nosotros, Señor, nosotros te serviremos a ti, y nos dijera: miren, no podéis servir a Dios porque Él es santo y Dios celoso, no sufrirá vuestra rebelión y vuestro pecado. O sea, Dios no puede sufrir nuestra rebelión y nuestro pecado. Muchos hoy
toman la gracia como algo que nos excusa, lo toman como una excusa a la gracia. Y muchos hoy, lamentablemente, dentro de las congregaciones todavía siguen teniendo dioses ajenos, dioses pequeños, dioses con minúsculas, dioses ajenos. ¿Saben? Miren la cantidad de santos y patronos que hay en Argentina y en distintos lugares de Latinoamérica. Miren, les voy a nombrar algunas. San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. No sé, San Judas Tadeo debe haber sido tal vez un siervo muy bueno, pero dice, patrono de las causas imposibles, santificado, es un santo de las causas imposibles, San Valentín, patrono de los enamorados. San Juan de Dios, patrono de los enfermos. Santa Marta, patrona de las amas de casa. San José, patrono de la familia. San Martín de Porres, patrono de los barberos. Yo no sabía que los barberos tenían patrono. Patrono de los barberos. Santa Inés, patrona de la jovencita. Santa Dorotea, patrono de los jardineros. Los jardineros también tienen patrono, increíble. Dice Santa Virgen del Carmen, patrone de los constructores. San Cayetano, patrono de la providencia. Y después tenemos montones de otros dioses asiáticos. Hay uno que se llama Lakshmi, diosa hindú de la fortuna y de la fertilidad. Betsaiten o también Vishauten, Dokauten, Visu, Fukurudokushu, Otei, Buroshin, dioses de Asia, de la fertilidad, dioses de la reproducción, dioses de la sexualidad, dioses de la fortuna. Brahma, creador del universo. Dios es un dios hindú. Vishnu, dios de la conservación. Shiva, diosa de la destrucción. Rama simboliza al hombre ejemplar. Krishna, dios morador de los corazones. Lakshmi, diosa de la fortuna, etc. Montones de dioses. Y acá en Argentina, que es la que maneja la mayoría de lo que es la religión católica, la Virgen María, bien, ¿no es cierto?, la Reina del Cielo. Montones de gente adora a la Virgen María, como lo llaman la Madre de la Iglesia, la Madre Intercesora, la que intercede por todos los hijos de Dios. Y después han hecho montones de dioses que han ido agregando y han beatificado a tantos, y han hecho de tantos santos, como también a Gilda, Claro, también. porque la hermana pregunta qué pasa con la gente que uno sigue en las redes, que practican otras cosas y que no creen en Dios. Nada, uno no lo va a condenar, uno tiene que orar por esas personas para que se conviertan, pero depende de qué tipo de cosas están practicando. Tampoco uno va a practicar lo que practican ellos. Es lo mismo que los que creen en el Gauchito Gil, ¿no es cierto?, que hace milagros, dice que hace milagros, que esto, que lo otro. San Cayetano, si San Cayetano fuera tan bueno, habría muchísimo trabajo y no habría gente diciéndole a pedir a San Cayetano o al Gauchito Gil que haga milagros. Fue un sinvergüenza, fue un delincuente, ¿no? ¿Entienden? No, y entonces, además también el horóscopo, porque hay gente que uno entra a veces a los perfiles de Facebook, navegando, y dice, soy creyente, hijo de Dios, seguidor de Cristo, y mi horóscopo es Géminis, vamos a suponer. Montones de ahí cosas. Es como hay algo que no condice. Estamos hablando de que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y no permite las rebeliones de sus hijos. Y fíjense donde Josué enfoca al pueblo y le dice, bueno, vamos a hacer esto. Ya que ustedes dicen que van a servir a Dios, que van a servir a Jehová, vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a decidirnos de servir a Dios. Entonces Josué respondió al pueblo, vosotros, a ellos mismos, sois testigos contra vosotros mismos. O sea, uno. Por eso que antes se necesitaban 2 testigos. Entonces ya no había más testigos ahí que ellos para poder ser de testimonio de lo que estaban diciendo el pueblo de Israel. Necesitaban otro testigo. Y fíjense lo que dice.
Dice, soy testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces faltaba alguien más. Dice en el verso 24, ¿no? Dice, Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatuto, dice, y leyes en Siquén, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina, y estando junto al santuario de Jehová, dijo Josué al pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Una piedra. Por eso se llama testigos de piedra. Increíble, pero es así. O sea, una piedra. ¿Por qué una piedra? Porque una piedra perdura con el tiempo. En una piedra fueron escritas las leyes de Dios. En una piedra, en las tablas de piedra fueron escritos los mandamientos. La gran piedra de ángulo es Cristo. Es la roca inconmovible de los siglos. ¿Por qué? Porque la piedra perdura por los tiempos. Y la piedra es testigo de lo que el hombre prometió. Y ustedes dicen, ¿y qué puede decir una piedra? Yo no sé, yo nunca escuché hablar de una piedra. Pero yo no dudo de que si Dios hizo hablar una mula, le pueda pedir testimonio a una piedra de lo que nosotros hacemos. Está diciendo de que aún la creación mineral, aún la creación de Dios puede testificar de lo que Dios ha hablado a través de los tiempos a cada uno de nosotros. Que nosotros no podemos decir, nadie me ha dicho nada. Cuando uno a veces se encuentra solo y hace con Dios, no un pacto, porque el hombre no hace pactos con el hombre, con Dios, sino que hace una promesa a Dios. Acuérdense usted de esto, de que lo que está alrededor suyo es testigo de lo que usted habla. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Dios es el universo, Dios es toda la creación. Dios es toda la creación y todo lo que en ella hay. Fíjense, vamos a ir al Evangelio según San Lucas. San Lucas 19, 37 al 44. 19, 37 al 44. Esta es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Dice así, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, dice, de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, ¿qué es lo que aquí Dios nos dice? Habla de la gloria de Dios. Habla de que nosotros tenemos que glorificar a Dios. Porque si nosotros no glorificamos a Dios, aún las piedras hablarán. Aún las piedras van a glorificar a Dios. Fíjense, dice, las piedras clamarían. Y las piedras clamarían, él le estaba diciendo, porque le estaba citando también a ellos, de que ellos habían hecho pacto con Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de no seguir a dioses ajenos, de honrar a Cristo. Y sin embargo, el pueblo de Dios allí, los hijos de Dios, los judíos que se hacían llamar hijos de Dios, no estaban glorificando a Cristo, no estaban reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces él le estaba diciendo, acuérdense el pacto que hicieron allí con Josué, de que iban a servir a Dios de corazón,
y de que Dios había puesto como testigos a ellos mismos y a las piedras. Y Jesús le estaba diciendo, si estos callaran, las piedras hablarían. Si el mundo callara, las piedras hablarían de lo que tú has acordado con Dios, de glorificar a Dios con tu vida, de glorificar a Dios, de honrar a Dios y de servir a Dios y no servir a otros dioses. Es increíble de que Jesús, a través de la historia, habla y hace una concordancia con el Viejo Testamento. Las piedras serán testigos. Y Jesús dijo, las piedras clamarán. Aún las piedras clamarán. Acuérdense de que Jesús conocía la palabra porque Él es el verbo hecho carne. La palabra es hecha por Él. Él es el verbo. Él es la palabra encarnada. Él es la misma palabra. Entonces Él conoce toda la palabra. Por eso que siempre cuando enfrentaba a los fariseos, siempre les respondía con la palabra. No era palabra de hombre, no era algo que Él se le ocurría, sino que siempre les estaba contestando con la palabra. Fíjense lo que le pasa y fíjense lo que pasa más adelante. Cuando llegó, dice, cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Porque ahí estaba visualizando lo que ya estaba hablando con los judíos. Los judíos no entendían de que realmente Él era Dios mismo. Que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo allí representado en Cristo. Y de que ellos no lo conocían. Y que si aún ellos no lo conocían, las piedras iban a testificar de Cristo mismo. Nosotros somos las pequeñas piedras. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo a Pedro, cuando habló a Pedro? Cuando Pedro quiere decir piedra pequeña, nosotros somos piedras pequeñas. Y las piedras pequeñas, hijos de Abraham, nosotros también podemos hablar de Cristo. Nosotros somos piedras pequeñas. Y hay que aclarar algo de cuando Jesús habla allí y que está con Pedro, cuando Él le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de lo que era la edificación de iglesia sobre la doctrina de los apóstoles. Pero la roca fundamental donde Dios iba a edificar la iglesia era Cristo mismo. Él estaba señalándose a sí mismo como la roca. Porque Pedro, en el idioma antiguo, no quiere decir Petra de piedra, sino quiere decir piedra pequeña. Y ahí cuando estaba hablando sobre esta roca, edificaré mi iglesia, no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de él mismo. Sí, como Pedro, como cabeza de la iglesia de Jerusalén, donde iba a ser edificada la iglesia sobre la doctrina de los apóstoles. No sobre Pedro. Pedro no es la roca fundamental de la iglesia. La roca de la iglesia es Cristo. Cristo es la piedra angular desechada por los constructores, pero es la piedra, el fundamento de la doctrina cristiana, que somos nosotros los hijos de Dios. Entonces, aquí el Señor le dice, si ustedes no me honran, si ustedes no me dan gloria, las piedras lo harán. Jesús llora allí, Jesús llora allí y dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán, que dice en ti, piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No dejarán piedra sobre piedra. Él estaba hablando allí, Jesús, sobre la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Él estaba anunciando. Y él lloraba sobre Jerusalén. Decía, Jerusalén, tú que mataste a tantos profetas, que no recibiste la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo a nosotros de que no podemos escondernos de Él. El universo es testigo de lo que Dios ha hecho por nosotros.
porque le está diciendo una simple piedra. ¿Por qué habla de la piedra? Porque habla de lo que perdura la piedra en el tiempo. Habla de la duración de la piedra en el tiempo. También habla de que en la piedra realmente fueron escritos lo que se llaman los mandamientos, las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó a Moisés y allí le entregó las tablas y con su dedo escribió en la piedra? Bueno, nosotros tenemos que entender de que las piedras son testigos nuestros. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros no servimos a Dios de corazón, si nosotros no quitamos de nuestra vida los falsos dioses, las falsas creencias, los falsos santos, si nosotros seguimos adorando al hombre, fíjense lo que ha pasado en este día, ¿no? Yo ya lo veo, que por ahí el jugador de fútbol Messi va a sufrir lo mismo que sufrió Maradona. Lo van a endiosar de tal forma que el día que no esté, lo van a hacer un santo. Ya una iglesia maradoniana, sí, no solo aquí, sino en México, y que adoran a hombres, hombres corruptibles, hombres que van a morir y van a desaparecer de esta tierra, y hombres que no son santos, tienen una vida común, serán hombres que en algún momento han sido buenos, pero fíjense que a veces cuando se le da poder al hombre, lo que hace es que al hombre la soberbia se sube, el orgullo, y termina siendo empoderado y llega a ser pernicioso para él, porque eso fue lo que hizo con Maradona mismo, que lo llevó a una vida de exceso, porque él se creía un dios, porque la mayoría lo adoraban como un dios. Y hoy, en este tiempo, hoy por ahí el dios de muchos argentinos es Messi. Pero Messi no te puede salvar. Messi te puede dar una alegría en el fútbol, como nos dio ayer a todos los argentinos y tal vez a muchos latinoamericanos que les gusta el fútbol, pero no es el Dios que te va a salvar. Dios es uno solo. Hay santos, hay montones. Hay santos para todos los gustos. Hay santos de todo tipo, que el hombre los crea. El hombre los crea, el hombre los ensalza, los pone y después les pide. Fíjense de que hay santos hasta que son protectores de los jardineros, de las amas de casa y de los constructores y de la providencia. O sea que todo este tipo de cosas lo que hace es alejar al hombre de Dios. Por eso es que Josué les encara allí y le dice directamente: no podréis servir a Dios. Josué los conocía. Dice: no podréis servir a Dios. Dice a Jehová, porque Él es un Dios santo. Dios es santo. Y Dios es celoso. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Por la idolatría. Por la idolatría que había en el pueblo de Israel. Y nosotros arrastramos durante años, somos colonia española. Nosotros somos colonia española, como otros son colonias portuguesas y distintos de todos, europeas, ¿no? Que tienen la fascinación con los santos. A diferencia, tal vez, de por ahí de las colonias inglesas, que siempre fueron con más tirando a protestantes después en los tiempos de las colonizaciones, pero nosotros somos colonia española y también italiana, Entonces venimos de una raíz muy, muy devota de los santos. Y eso se transmite en los hogares, se transmite genéticamente. Yo he ido a casa de hermanos creyentes, invitados a comer, invitados a visitarlo, ¿no? Y al cerrar la puerta, detrás de la puerta, un San Cayetano con una espiguita de trigo. Por las dudas. Entonces, por las dudas, bueno, por si Dios no se acuerda de ayudarme, para que San Cayetano me ayude. O San Jorge, que mata a los dragones, y que me ayude contra el diablo, contra Satanás. Y a veces hay creyentes que mezclan. Y a veces en las mezclas de religiones donde han nacido muchas sectas, que se han apartado de la religión verdadera, que hoy conocemos, que han terminado adorando a hombres, o a hombres que han dicho: a mí me habló
un ángel, como el ángel Lubiani, como el ángel Moroni, que hablaron tanto como al creador de los testigos de Jehová, como al creador de los mormones, como al creador de la nueva era, como también a lo que es la iglesia metodista, que también las revelaciones de los ángeles, de que vos sos la nueva iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios dice muy claramente, así viniese un ángel con una doctrina diferente a esta, sea anatema, sea maldita, sea maldita. Entonces, hoy, lamentablemente, hoy se han metido muchos dioses dentro de lo que es la iglesia cristiana. Se han endiosado ¿a quién? A cantantes, se han endiosado a grupos de música, se han endiosado a pseudos pastores, hiperpentecostales, porque son hiperpentecostales, se han endiosado a ciertos falsos apóstoles o profetas, que lo único que han profetizado ha sido mentira, han hablado durante tanto tiempo, antes de este virus y después de un tiempo, después se han llamado a silencio porque no han podido exterminar el virus como muchos de ellos dijeron, han traído profecía de años 2020, yo me acuerdo que en una vuelta una cartilla de la pastoral, año 2020, que es buena visión. La visión 2020, visión excepcional. Perfecta sería. Visión perfecta. Entonces, una cartilla donde decía, este año tienes que proclamar año 2020, año de visión perfecta y de prosperidad, donde todas las cosas van a cambiar y van a mejorar. Me acuerdo que nosotros en ese tiempo, el Señor nos había hablado de que se venía un tiempo de depuración de la iglesia. Y cuando nosotros anunciamos ese mensaje, nos dijeron que éramos legalistas, que éramos locos, de que estábamos en contra de lo que Dios quería hacer. Y Dios nos decía que Él iba a purificar a su iglesia a través de la palabra, que era el último gran avivamiento de la iglesia, era a través de la palabra. Dios necesitaba lavar las vestiduras de la iglesia. Y al proclamar esa palabra, es como que fuimos corridos del lugar, porque todo el demás mensaje era 2020, año de prosperidad, año donde el Señor iba a multiplicar sobre lo multiplicado, donde muchos iban a ser empresarios, donde las cosas iban a mejorar, la iglesia se iba a multiplicar y realmente, lamentablemente, lo que se multiplicó sobre nuestro país fueron los muertos. Y fue la desgracia. Y fue la deserción de muchos hermanos que desertaron. ¿Por qué? Porque recibieron profecías que no eran de parte de Dios. Muchos dijeron, Dios dijo, y Dios no dijo nada. Sin embargo, esos que salieron a hablar en el nombre de Jehová, y Jehová no había dicho nada, no salieron después a pedir perdón y a decir, realmente nos hemos equivocado y hemos hablado por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y no por lo que realmente Dios había dicho. Sin embargo, Dios ha depurado y está tratando todavía con la iglesia, todavía esto no ha terminado, y hay que ver el final de esto, qué va a acontecer. Nadie realmente tiene a ciencia cierta qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a aquellos que lo buscan en silencio, aquellos que lo buscan de puertas hacia adentro. Dios está purificando la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios necesita levantar una nueva generación, una generación como en los tiempos de Josué y Caleb, aquellos que fueron realmente fuera de lugar por su edad, pero era la generación que realmente había visto la mano poderosa de Dios. Acuérdense que una vieja generación quedó en el desierto y pasó una nueva generación, y los únicos dos que pasaron con diferencia de edad fueron Josué y Caleb, porque su mentalidad era diferente, ellos pensaban diferente y ellos realmente se apoyaban en Dios. En este tiempo Dios está depurando la iglesia. Y Dios, si tiene que tomar como testigo a las piedras, lo va a hacer para recordarte lo que Dios te ha hablado. Lo que Dios te ha hablado, Dios lo va a cumplir, pero a su tiempo.
Si Él dice, si ustedes callarán, las piedras hablarán. Y si nosotros calláramos, las piedras van a glorificar a Dios. Porque ellas han sido testigos. Y acuérdense que durante muchos años, miles de años, las piedras fueron testigos y memoriales en el tiempo del pueblo hebreo. Así como fueron testigos para mal, cuando el pecado de Acán, cuando fue allí como testimonial de un montón de piedras donde fueron lapidados Acán y su familia, como también fueron testigos del cruce de Jordán cuando fueron las 12 tribus allí, quedaron el testimonio de las 12 piedras, una por cada tribu, de saber de que Dios lo había hecho cruzar en seco, y así durante mucho tiempo las piedras han sido de testimonio y han sido memorial para el pueblo de Israel. Y hoy el Señor nos está diciendo, si ustedes no hacen bien las cosas, yo tengo como testigo a la piedra, y si las piedras tienen que hablar, hablarán. Ojalá que podamos ser testigos fieles nosotros como esas piedras y podamos testificar de las cosas que ha hecho Jehová, y que podamos decirle, como dijo allí Josué, pero dice, no importa lo que hagan ustedes, dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir sirviendo a los dioses ajenos? ¿Vamos a seguir adorando a otros dioses? ¿Vamos a seguir poniendo delante nuestro cosas que a Dios no le agradan? Dios es un Dios celoso. Mira, hermano, esto es simple. Dios nos ama. Dios ama al mundo. Pero no ama lo que practica el mundo. Dios ama de tal manera al mundo de que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, dice, y no se pierda, que realmente pueda alcanzar la salvación. Juan 3:16 habla del gran amor de Dios hacia los perdidos. Pero no quiere decir de que ese amor va a dejar por alto nuestra desobediencia. Dios no puede pasar por alto la desobediencia. Dios necesita el arrepentimiento de nuestros corazones. Dios necesita de que haya un cambio en tu vida. Dios puede amarte como un hijo, pero para eso tienes que ser hijo. Y para ser hijo de Dios tienes que volverte de tu vieja vida. No tienes que ya vivir más en pecado. Si antes vivías, no sé, de la prostitución, tienes que dejar de prostituirte y tienes que volverte a Dios y volverte a una vida santa. Si antes robabas, ya no puedes robar más. Tienes que dejar de robar y volverte a Dios y tener una vida santa y agradable a Él. Si antes eras infiel a tu esposa, a tu esposo, tienes que dejar la fornicación, el adulterio. Tienes que dejar todos los pecados que están escritos en la Biblia. No puedes tú seguir con tu vida común y servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y dice que Él consumirá, los va a consumir a todos. Fíjese, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. Dice, no sufrirá ya sus rebeliones y vuestros pecados, si dejareis a Jehová y sirvieres a otros dioses, a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. O sea, ¿cuál es el mal? La pérdida de la salvación. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. Él nos ha hecho bien. O sea que no te puedes separar de Dios una vez haber conocido a Dios. No puedes tú tener una vida como tú la quieras vivir con tus circunstancias de vida, una vida de pecado, una vida de laxivia, una vida de corrupción moral, una vida de corrupción sexual. Tú no puedes tener ese tipo de vida y servir a Dios, porque si no estás sirviendo a otros dioses. Dios es un Dios santo, celoso. Es un Dios santo y celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no nos comparte a nosotros como hijos. Entonces en tu vida y en mi vida no puede haber pecado escondido.
Si Dios te ha creado de una forma, tienes que seguir de esa forma. No puedes cambiar. ¿Por qué? Porque la creación de Dios es así. Tú tienes que aferrarte a lo que Dios ha hecho en tu vida y no puedes cambiar. No puedes tener una vida distinta de servir a Dios. Tú tienes que ser el original. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó y cae en el jardín del Edén, toda la perversión de la humanidad fue contaminada. Todo fue contaminado por Satanás. Entonces dice que en Romanos habla también cuando Pablo dice que el hombre se volvió a sus propias concupiscencias y por su pecado fue arrastrado a adorar a cuadrúpedos o a adorar a otros hombres. El hombre se volvió en su concupiscencia con el hombre. La mujer perdió el uso natural y se volvió mujer con mujer, el hombre con el hombre. Está hablando de allí de lo que es la homosexualidad, no solamente en el hombre, sino en la mujer, que la mujer dejó el uso natural de tener relaciones con el hombre en su matrimonio. Y del hombre, dice, el hombre se echó con el hombre. O sea que pervirtió toda la creación. Satanás pervirtió la creación. Entonces una creación pervertida no puede servir a Dios. Una creación de Dios tiene que estar en santidad y se tiene que conservar para Dios. No puede tener prácticas fuera de lo que está establecido por Dios. El hombre no se puede acostar con el hombre porque eso es perversión. La mujer tampoco con la mujer porque eso es perversión. Y el hombre no puede tener relaciones fuera del matrimonio porque eso es adulterio, fornicación. Y eso va en contra de las leyes establecidas por Dios. No las he establecido yo. Porque nosotros corremos riesgo todavía, como hay en algunos lugares en Europa y ya en Estados Unidos, de que vos, si hablas en contra de las relaciones homosexuales, ¿ya? Te pueden cerrar la iglesia por homofóbico. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios en su palabra. Dios en su palabra condena eso. ¿Por qué? Porque es un pecado de fuera de lo que es la creación de Dios, porque Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Me entienden? Entonces Dios no puede soportar eso. Alguien que dice, yo soy hijo de Dios, no puede tener tales prácticas. ¿No es cierto? Y todo eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Y no solamente en lo que es en ese tipo de prácticas que atentan contra la santidad y contra la moral. Y también habla de la idolatría. Habla de ser idólatra. La idolatría es un pecado, uno de los pecados más grandes. La desobediencia es el pecado más grande. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y entonces fueron engañados. Y todo por el poder. ¿Por qué? Porque el poder es lo que contamina al hombre. El empoderamiento del hombre es lo que lleva a que al hombre se crea Dios. Porque Satanás le dijo, seréis como Dios. Seréis como Dios. Pero en el conocimiento, no como Dios en su poder y en la proyección eterna. Porque el hombre perece, el hombre se muere, el alma es eterna, pero el hombre muere. Tiene un tiempo en esta vida, nace, vive y muere. Sin embargo, Dios es eterno. En el Salmo 82, Dios habla que Él estaba reunido con los dioses. Y muchos se toman de que los hombres son pequeños dioses. Eso es una aberración. Ser pequeños Cristo puede ser que sea seguidores de Cristo, pero no pequeños dioses. Muchos se toman del Salmo 82, de ahí se toman los mormones del Salmo 82, donde dice que Dios estaba en consejo con los dioses. Y los dioses, si nosotros lo tenemos que traducir de lo que era el arameo antiguo a lo que es el griego, la palabra, hablaba de jueces. De aquellos que tenían el poder para juzgar, porque les hablaba que tenían que juzgar bien al huérfano o la viuda, y habla del juzgar, aquellos que estaban en autoridad, pero le está hablando de pequeños dioses en decisiones sobre otros hombres, por eso que le hablaba, pero no de que eran dioses, o de que tenían una escala que a la larga iban a terminar siendo dioses. Y hoy nosotros tenemos todo eso mezclado. Acuérdense, hoy en esta
teología nueva que ha salido, en estas doctrinas nuevas que hay, todos quieren ser dioses o quieren ser pequeños dioses. Piensan de que pueden tener poder sobre el hombre. Dios le da autoridad para gobernar, pero no para apropiarse de lo que es de Dios. El hombre realmente le pertenece a Dios, fue creado por Dios para su gloria y honra. Nosotros debemos la gloria y la honra a Jehová Dios, ni a ningún otro hombre. Sométate todo hombre a Dios. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Es mejor obedecer a Dios que al hombre. Pero estamos hablando en las últimas instancias. Nosotros debemos someternos a las autoridades gubernamentales que han sido dispuestas, pero no en contra de lo que sea negar a Dios. Si en algún momento nosotros fuéramos interpelados por la justicia del hombre aquí en la tierra, de negar la deidad de Cristo, entonces nosotros tenemos que decir, es mejor obedecer a Dios y no al hombre. En esa circunstancia está hablando. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto. Dios es santo. Dios no puede compartir su gloria con nosotros si nosotros no estamos en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios nos está esperando. Dios ha puesto como testigo a las piedras. Si nosotros tuviésemos la deshonra de negar a Dios, Él dice, yo tengo a las piedras por testigo, tengo a la creación por testigo, tengo por testigo todo lo que rodea de cuando yo les he hablado durante miles de años a ustedes, a voz viva y a través de la palabra. Porque ahora podemos decir, pero Dios no me habla audiblemente. Aquí está la palabra de Dios. Dios habla a través de los tiempos, a través de su palabra. Acuérdense que en los primeros tiempos de la iglesia primitiva no estaba el Nuevo Testamento, sino que había libros del Antiguo Testamento, uno de los más conocidos, el libro de Isaías, donde cita mucho, y del libro de los Salmos, y acuérdense de que ellos no tenían acceso a toda la escritura que tenemos hoy. Entonces hoy nosotros no podemos decir Dios habla. ¿Por qué a veces uno se enoja cuando viene un profeta y dice Dios me dijo? ¿Por qué? Porque Dios te dice a través de la palabra. Esta es la profecía más certera. ¿Por qué Dios no necesita profetas como oficio en este tiempo? Porque está la palabra escrita. En ese tiempo necesitaba a los profetas porque era la dirección. Necesitaban para ser dirigida a las naciones y para ser dirigida al comienzo de la iglesia, pero hasta que fueron escritos los libros. Una vez escritos los libros, ¿qué más profecía necesita? ¿Qué profecía necesita usted que no esté escrita aquí? Ni una. No hay profecía nueva. Es diferente una palabra profética que venga, que sea alguien tomado por el espíritu profético, que es el Espíritu Santo, y traiga una palabra de ciencia, traiga una palabra profética. Pero eso es muy diferente a lo que es el oficio de profeta. Tanto como el oficio de apóstol. Por eso es que hoy muchos se han tomado el lugar de Dios. Y muchos los endiosan, muchos creyentes, muchos cristianos han endiosado a los falsos apóstoles y a los falsos profetas. Y Dios es un Dios celoso. Y si tú en algún momento necesitas ser confrontado con Dios, Dios te va a decir, tengo como testigos a las piedras. Si estos no hablan, las piedras hablarán. Las piedras me van a glorificar a mí. La creación me glorifica. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que la creación lo glorifica. ¿Cuánto más nosotros que tenemos labios y lengua? Si una piedra en algún momento Dios la puede hacer hablar como hizo hablar una mula, ¿cuánto más nosotros que tenemos lengua, que tenemos boca, que tenemos conciencia, que podemos pensar, que podemos decir realmente Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bondadoso, de misericordia, que nos ha amado, nos sigue amando y nos amará eternamente? ¿Cuánto más nosotros nos debemos a Él? De no hacer idolatría, de no cometer pecado, de arreglar nuestras cuentas con Dios, de no esconder la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es la que nos dice, mira, estás haciendo mal, vuélvete a Dios. No, pero yo ya tengo mi vida hecha, no importa. Es preferible empezar de nuevo y no irte con tu vida hecha al mismo infierno.
Es simple. Solamente hay algo que obstaculiza el obrar de Dios en una persona, y ese es el orgullo. Es la soberbia. ¿Qué es lo que tuvo Satanás? El pecado de Satanás fue su orgullo, fue su soberbia. Dijo, seré como Dios. Por eso que le dijo al hombre, porque él lo quiso contaminar, le dijo, ¿acaso de qué tienes miedo? Si cuando comas esto serás como Dios. Y hoy muchos creen que realmente pueden ser como Dios. No, amigo mío. Dios es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero uno solo. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios celoso. No va a soportar nuestro pecado si somos hijos verdaderamente de Él. Dios quiere el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué me pasa tantas cosas? Porque tus cosas tal vez no estén claras. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? Porque la carne está tomando más poder que el espíritu. Cuando la carne empieza a tomar más poder por el espíritu, entonces empezamos a caminar en la carne. Y la carne hace cosas de carne. La carne tiene concupiscencia y pecado. Pero si la crucificamos juntamente con Cristo, entonces no necesitaremos que nos ponga una piedra como testigo para poderle darle la gloria a Dios. Que podamos decir, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa lo que hagan ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con integridad de corazón. Mire, yo sé que a veces la palabra que estás esperando recibir es que te diga, bueno, Dios viene con prosperidad, Dios viene con abundancia, Dios viene con bendición. Sí, Dios tiene todo eso. Dios tiene bendición, Dios tiene abundancia, Dios tiene prosperidad. Pero lo primero que Dios pide es obediencia. Dios pide obediencia, Dios pide santidad, Dios pide que nosotros realmente entendamos de que Él es santo. Y si nosotros no nos santificamos, si el Señor no nos santifica, si el Espíritu Santo no nos santifica, entonces va a ser muy difícil poder ver a Dios cara a cara. Que no entremos en el ámbito de muchos y que vayamos para un lado en manada, creyendo que ese es el lado bueno. Grande y espacioso es la entrada al infierno, pero angosto es el camino a la salvación. Muchos no quieren pasar por el camino angosto, porque el camino angosto es donde más difícil es pasar. El camino ancho y espacioso es tranquilo, nadie te va a molestar, pero vas camino al barranco. Es tiempo de volvernos a las sendas antiguas, tiempo de caminar en la verdad de la palabra escrita, no en las pseudas profecías que trae pseudos apóstoles, pseudos profetas en este tiempo, que lo único que quieren es tu dinero, lo único que quieren es que tú los ayudes para que ellos puedan seguir viviendo en la ostentación y en la abundancia, para que tú les puedas seguir manteniendo los vicios carnales que ellos tienen. Los placeres, claro. ¿Cuántos de todos estos profetas y apóstoles que tú has escuchado a través de las redes han dicho en algún momento, si mi pueblo se humillare? ¿Cuántos han citado la palabra? Si te arrepintieres de corazón. ¿Cuántos han traído la profecía como los profetas del Antiguo Testamento? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Se acuerdan con el rey? El rey Ezequías fue. Que dijo, mira, arregla tu casa, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. ¿A dónde están esas profecías? Donde venga alguien y te diga, mira, arregla tus cuentas, deja esa mujer que no es tu esposa, déjate ese hombre que no es tu esposa, deja de robar, deja de engañar, deja de defraudar, porque vendré como ladrón en la noche y ya no habrá tiempo de arrepentimiento. No sea cosa que nos pase como las vírgenes insensatas. Que llegue el tiempo de que el marido, el esposo, venga a buscar y solamente sean pocas las que tengan las lámparas con aceite. Y ya no habrá más tiempo. Y ya no servirá decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro. Señor, Señor, en tu nombre hicimos proeza. En tu nombre hicimos esto. Y el Señor te va a decir,
apártate de mí, no te conozco, hacedores de maldad. Y entonces este es el tiempo donde nosotros tenemos que recapacitar y volvernos a Dios. No cuando ya estemos en el límite. ¿Por qué? Porque cuando uno está al borde de la muerte, a veces no hay tiempo. Dice, pero yo me puedo arrepentir antes de morirme, ¿sabe? Y tengo a mi esposa de testigo porque ella es enfermera. Hay gente que cuando está consciente de repente y por ahí tiene la sangre muy contaminada, ¿no es cierto? Porque tiene alguna enfermedad que contamina la sangre, entonces empieza a alucinar. Empieza a alucinar y dice cualquier cosa. Dice cualquier cosa, ¿por qué? Porque su sangre se contamina, el oxígeno se contamina y tiene alucinaciones y no tiene el poder de realmente de encauzarse en sus pensamientos, de poder decir, yo me tengo que arrepentir y me tengo que volver a Dios. Por eso en el lecho de muerte no es el tiempo es ahora. El tiempo del arrepentimiento es ahora. El tiempo de dejar la vieja vida es ahora. El tiempo de volverse a Dios es ahora. No cuando estés cerca de la muerte. Porque todos cuando están cerca de la muerte ven el gran túnel iluminado al fondo. Pero ¿saben qué? A veces a algunos se les apaga la luz al final del túnel. Porque no todos van al cielo. No todos van a ir al cielo. Porque la palabra de Dios es certera cuando lo dice. Como la arena del mar serán los que se salvan. Pero también como la arena del mar serán los que se pierden. ¿En qué palada de arena quieres estar tú? ¿En la que va a un lado o en la que va a otro? Nosotros somos los que elegimos. Si bien somos convencidos y empujados por el Espíritu Santo, pero la decisión es nuestra. ¿Por qué? Porque si no el Señor nos diría, yo estoy en la puerta y golpeo. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. O sea que el Señor no te obliga, la decisión es nuestra. El Señor te avisa y te habla a través de los tiempos, a través de la palabra, a través de los predicadores, a través de los hermanos, a través de aquellos siervos de Dios que durante tantos años han regado sus vidas en distintas naciones, en distintos lugares, a través de las redes sociales anunciando un evangelio verdadero de arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Ese es el requisito. Si tienes que venir ante Dios, tienes que venir con un corazón contrito y humillado y arrepentido de todo tu pecado y decirle, Señor, yo me arrepiento de todo el mal que te he causado, te pido perdón ahora y te pido, Señor, que me perdones y me limpies, limpia mi corazón, recíbeme, Señor, allí en el reino, entra en mi corazón, sé mi Señor, pero tiene que haber arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado, si no sería fácil vivir la vida cristiana. Yo en mi casa serviremos a Jehová, a pesar de todo. ¿Qué harás tú? Porque las piedras serán testigos de piedra. Porque si las piedras tienen que hablar de lo que nosotros hemos acordado con Dios, lo van a hacer. Porque ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Ojalá que podamos recapacitar, porque tú dices, bueno, pero yo llevo una vida más o menos buena en el Evangelio. Llevo una vida, sirvo a Dios, pero también sirvo a otras cosas. Sirvo a Dios, voy a la iglesia, pero no tengo una buena relación con mi esposa, tal vez la engaño. O mi esposa me engaña a mí, tenemos una relación de apariencia para criar nuestros hijos, pero les hablamos de la palabra de Dios y tal vez vives una vida sin perdón, no perdonas a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tu esposa, no logras perdonar. Entonces si la palabra de Dios dice perdonar nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, tiene que haber un perdón nuestro también. Entonces muchos viven una vida de apariencia y piensan de que están viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, y Dios es específico en esto. Dice, Él es santo, Él no puede apoyar nuestro pecado, Él no va a soportar nuestro pecado y nuestras rebeliones.
Entonces nosotros, si vamos a adorar a alguien, que sea Dios. Si vamos a servir a alguien, que sea Dios con integridad. Integridad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ser íntegros. Ser sinceros, andar con la verdad. La verdad duele, no importa, pero la verdad se dice una sola vez y no se dice más. Una mentira, por más que tú digas, es una mentirita piadosa, pero una mentira puede terminar siendo una bola de nieve y puede llegar a arruinar una familia. Una verdad a tiempo puede salvar una familia. ¿Por qué? Porque el hombre puede confiar en su sapiencia, pero el diablo sabe más por viejo que por diablo. El diablo conoce todas tus caídas, todos tus tropezones. Entonces a él no se le va a escapar nada. Si tú dices con tus labios que eres hijo de Dios, pero después con tu forma de actuar y con tu cuerpo le sirves a Satanás, en algún momento eso saldrá a luz. Todo lo que está oculto en algún momento saldrá puesto a la luz. No, si no es en este tiempo, va a ser en el tiempo final. Y ya en el tiempo final no va a haber tiempo. Porque si tú dices, bueno, tengo tiempo, pero ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque la vida es así. Es hoy y mañana tal vez ya no estemos. Porque la vida la maneja Dios. Entonces la oportunidad es hoy de arreglar nuestras cuentas con Dios, de servirle a Él, de no ser un idólatra, de no ser una mala persona, de buscar la santidad, de hacer las cosas como Dios quiere. ¿Para qué es todo eso? Porque dice que Dios los sacó de distintos lugares, les dio providencia, les dio lugares donde ellos no habían edificado, les dio olivares para que comieran, les dio provisión, donde ellos no habían sembrado, Dios les dio. O sea que Dios es un Dios de provisión. No necesitas ni a San Cayetano, no necesitas ni a San Eustaquio, ni a San José, ni a ningún santo más para que te pueda dar providencia, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Él es el dueño, Él es el Dios de todos los dioses. Él está sobre todos los dioses que el hombre pueda crear. Él es el único. Así que solo a Él tenemos que servir. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, glorificamos tu nombre. Señor, porque así como decías tú en tu palabra, de que si estos se callaran, aún las piedras hablarían y te darían gloria a ti, porque tú las creaste. Señor, por eso nosotros con nuestros labios honramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Señor, nos sometemos a ti, renunciamos a toda carnalidad, renunciamos a toda obra de las tinieblas. Señor, renunciamos a toda obra de la carne, a todo pecado oculto. Renunciamos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nos hacemos libres de toda laxivia, de toda concupiscencia. Señor, de toda obra de la carne. Señor, de todo deseo de los ojos, de todo deseo de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Ahora, en el nombre de Jesús, renunciamos a ello. Señor, porque nos debemos a ti, porque tú eres santo. A toda vieja vida, a toda práctica. Señor, a toda práctica mala, morbosa, a toda práctica, Señor, desleal, fuera, Señor, de los parámetros bíblicos. Padre, queremos honrar aún, Señor, a ti, Señor, con nuestro cuerpo, en santidad, en nuestro matrimonio con santidad, en nuestra vida privada con santidad. Queremos honrarte a ti, Dios mío, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Por eso, Señor, yo te ruego ahora, Padre, que tú estés ayudando a mis hermanos, en el nombre de Jesús, viniendo sobre ellos, Padre, trayendo, Padre, sanidad, trayendo restauración, Padre, sobre sus vidas, sacando todo aquello que a ti no te agrada, que ellos puedan reconocerlo y renunciar y hacerse libres de todo pecado, de toda concupiscencia, Señor, de toda rebelión, de toda obra de maldad, de toda obra del diablo, que puedan renunciar ahora y ser realmente siervos tuyos y que puedan decir, Señor, creyendo y sabiendo en su corazón, yo en mi casa serviremos a Jehová. Sí, Señor, porque tenemos que servirte con santidad, que no haya reclamo de parte de nadie de que nuestra vida está fuera de los que son los parámetros bíblicos de santidad. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venga tu Espíritu Santo sobre la vida de mis hermanos, trayendo convicción de pecado. Ahora, Dios mío,
porque la única forma de tener una vida libre, libre del pecado, libre del asedio del pecado, libre, Señor, de la concupiscencia, libre de la acusación de Satanás, es sirviéndote a ti en santidad. Si nos conservamos en santidad, Satanás no puede hacer nada con nosotros, porque tu palabra dice: sométanse a mí y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Claro que sí, porque el someterse a Dios es someterse a todos los estatutos, preceptos y mandamientos, a la santidad de Dios. Nos sometemos a ti, Señor. ¿Para qué? Para que podamos resistir al diablo, y él huirá de vosotros, huirá de nosotros, y nuestra vida será una vida, Señor, de victoria en victoria. Sabemos que tendremos lucha, pero tú ya nos has dado la victoria, porque tú ya venciste al Satanás y al mismo infierno en la cruz del Calvario. Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria. No esperaremos que un objeto inanimado te dé la gloria a ti, que una piedra hable por nosotros. Nosotros tenemos a ti para decirte que te amamos, te glorificamos, te exaltamos, te levantamos en alto, porque tú eres el Dios, Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que nos ha prometido, Señor, que un día nos vendrá a buscar, y nosotros te esperamos con ansia. Ven, Señor Jesús, ven a buscar a tu iglesia. Señor, santifica a tu iglesia a través de tu palabra. Señor, no hay nada más puro que tu palabra. Señor, no hay nada más certero que tu palabra. Señor, que tu palabra pueda ser nido en nuestras mentes y en nuestros corazones, y nos pueda llevar a la victoria final. Padre, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos por las necesidades, hermanos. Seguimos orando por la vida de Claudio. Señor, por esos tumorcitos nuevos que le han salido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú intervengas con tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de Claudio, Señor, para que todo problema genético, Señor, en el cual su organismo genera, Señor, esos tumores nuevos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, sea cortada, Señor, en el nombre de Jesús, retroceda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, tu mano poderosa sobre la vida de Claudio y su familia. Háblale, Señor, también, Señor, obra a favor de la vida de Claudia y su familia. Señor, toda dolencia, toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, su economía, Señor, su aspecto laboral. Señor, ahora, Señor, tu mano poderosa esté sobre la vida de Claudia y su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, oramos por la vida de Mariela, que ya está terminando, Señor, el periodo del COVID. Señor, para que tu mano poderosa la haya asistido, la haya fortalecido. Señor, abre puertas laborales para mi hermana, Señor, para que ella pueda tener un trabajo digno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando por la vida de Ivana, Señor, ahora, Padre, para que tú sigas obrando a favor de su vida, a favor de sus intestinos, Señor, de todo su sistema digestivo. Tu mano poderosa esté, Señor, para arreglar, para operar, para crear, Señor, lo que tengas que hacer, Dios. Señor. Tu mano poderosa está sobre la vida de Ivana. Toca su corazón, toca su alma, bendice su familia, Señor, su economía, Padre, prospérala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando por la vida de Marcelo, Señor, el esposo de Estela, por esa trombosis venosa profunda, Padre, en la cual todavía, Señor, le sigue molestando, sigue en reposo. Ahora, Señor, tu mano poderosa esté tocando la vida de Marcelo, esté sanando, Señor. Aún usa la vida de los médicos, Señor, para que él pueda tener un buen tratamiento mientras tanto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por la vida de Norma y de Emiliano, que también están atravesando el COVID, para que tu mano poderosa los asista, los guarde, los fortalezca, Señor, y no quede ninguna secuela de este virus, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Claudia, mi hermana Claudia Moral, por su casa, por la vida de sus hijos, sus nietos, Señor, por su economía, Señor, por ese ministerio que tú le has dado, Señor. Estés tocando la vida de mi hermana, estés bendiciendo. Como iglesia, Señor, la bendecimos, Señor, la cubrimos en oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la vida de Sergio, Señor, por ese
por esa pequeña hemorragia, Señor, que él está teniendo intermitentemente en sus intestinos, Señor. Tu mano poderosa lo asista, tu mano poderosa lo esté tocando. Si tú quieres sanarlo, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, bendice su vida, fortalécelo. Todos los estudios, Señor, médicos le puedan salir bien, Señor. Y Señor, han pedido oración por un pastor, por el pastor Zúñiga, Señor. En esta hora no sabemos cómo se encuentra, pero oramos, Señor, por su vida. Si tú quieres hacer un milagro, lo hagas, Señor. Él está en terapia intensiva, Señor, sí, y sea lo que sea que haya sucedido, Señor. De lo contrario, fortalece toda su familia, renuévalo, Señor. Que realmente tú estés tocando la vida de esa familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, gloria a Dios. Orar también por Estela, Señor. Sí, su cumpleaños hoy, oramos a favor de su vida, para que tú la bendigas grandemente, Señor, en este día, que ella pueda tener un buen día con su familia. Ahora, Señor, el regalo más precioso es tu presencia en su vida, Señor, la salvación de su alma, de su familia. Oramos a favor de ella, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú guardes y protejas esta familia y le des, Señor, muchas bendiciones. Padre, te damos gracias por su vida, gracias por la vida de todos los hermanos que han estado en este tiempo, aquellos hermanos que han aún desde Chile, Señor, y aún de afuera, de Estados Unidos, Dios mío, de distintos lugares de este mundo, Dios mío, que se conectan, Señor, y que se van a conectar, Dios mío, que van a ver en diferido. Los bendecimos, Dios mío, te rogamos por cada uno de ellos. Ahora venga una bendición sobre cada uno de mis hermanos, Padre, que sean guardados, protegidos, Señor, aún de este virus que todavía no se ha alejado por completo. Señor, que tú puedas guardar la vida de mis hermanos en integridad y salud. Señor, prospera la vida de mis hermanos ahora. Venga tu bendición hasta que sobre y abunde sobre cada uno de ellos. Abre puertas laborales, sana, liberta. Ahora rompe cadenas, Dios mío, y que tu mano de poder sea sobre cada uno de ellos. Padre, bendecimos a toda la iglesia de Cristo de esta ciudad en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, usted recuerde, los días domingos estamos aquí a las 6 de la tarde, aparte ese tiempito, es una hora y media, haga de cuenta que usted está yendo a la iglesia, que se está congregando, va a la reunión, se queda hasta el final, queremos verlos, que estén conectados para poder recibir la palabra. Nos da mucha alegría compartir con ustedes, saber que ustedes están del otro lado, aunque no los podamos ver, no los podamos abrazar, pero estamos en comunión unos con otros, así que ore para que Dios prepare la palabra para el próximo domingo. Veremos si por ahí en la semana podemos hacer algo. Siempre estamos en eso, a veces se nos complica un poco por los tiempos, pero bueno, usted esté atento, cualquier cosa, las vías de comunicación ya las conoce, tienen nuestros WhatsApp, las redes sociales, el Messenger. No dude en pedir oración, no dude en consultar. Si tiene alguna duda y quiere preguntar algo, hágalo por privado. Estamos siempre dispuestos a servir a Dios y también a servirlo a ustedes también. Estamos para servir y no ser servidos. Es así lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él vino para servir y no ser servido, dicho por sus mismas palabras. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Buen comienzo de semana para todos ustedes. Gracias, amén. Ivana. Dios te bendiga a vos también, a todos los hermanos, Claudia, hermano Tito, Susana, la hermana Lidia, la hermana Susi, todos los hermanos Matías, todos los hermanos que se han conectado hoy, los hermanos de Chile. Dios los bendiga. Un abrazo a todos, hermanos, un abrazo fraternal. Saludo a los pastores, saludo a los líderes, un abrazo cariñoso a todos ustedes. Estamos en comunión unos con otros, nosotros estamos orando por ustedes. Les rogamos que ustedes también nos recuerden en oración a nosotros y a nuestra familia. Dios los bendiga. Amén. Nos estamos viendo, los amamos en Cristo. Muchas bendiciones. Amén. Buen comienzo de semana y que realmente puedan ser bendecidos por nuestro gran Dios. Muchas bendiciones. Amén.